En este apartado se revisa el nivel de conciencia y la calidad de la conciencia. El nivel de conciencia consiste en 3 rubros. Primero, la vigilia. La vigilia es que el paciente sepa dónde está, por qué está y cómo llegó. Después tenemos la somnolencia. Es un paciente que va a estar despierto a momentos, que puede estar durmiéndose o no estar atento de todo su ambiente ni de él mismo. Y por último, la coma. Es un paciente que no va a estar despierto y que va a llegar por lo regular a urgencias. El contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia es un poco diferente, ya que se le tiene que interrogar al paciente. Esto va a comenzar desde que el paciente llega a consulta. La postura es otra parte muy importante, ya que nos puede ayudar a determinar signos y síntomas. Cuando una paciente llega, podemos tener 3 tipos de posturas. Primero tenemos la constitucional, una paciente que se encuentra erguida, que no presenta dolor y que cuando se acerca hacia nosotros no cojea o tiene algún malestar. Después tenemos la altalgia. La altalgia es cuando la paciente presenta un dolor desde que viene hacia nosotros. Puede ser que se encuentre erguida, ya que tiene un dolor abdominal. Y por último tenemos la ortopnea. La ortopnea es una paciente que llega con nosotros y se tiene que sentar, ya que tiene una insuficiencia respiratoria o presenta algún grado de disnea. Por último vamos a hablar sobre las fases. Las fases son muy importantes y se tienen que observar desde el inicio de consulta hasta el final de la consulta. Vamos a tener una fase constitucional cuando tenemos un paciente que nos habla normal, que su color de piel es del mismo tono que el de su piel, sus labios son rosas, no tiene ninguna anomalía en los ojos y no presenta o no hace ninguna cara de dolor. Tenemos una fase ictera cuando tenemos un paciente color amarillo, la cara la tiene color amarilla, las conjuntivas las tiene amarillas, los labios los presenta amarillos y puede presentar algún dolor. Esto nos va a indicar alguna falla hepática. La fase anémica la vamos a poder observar cuando tenemos una paciente con palidez en la nariz, mejillas, mucosa y labios. Esta nos puede indicar una posible anemia o un posible problema hematológico. La fase caquéxica va a ser cuando tenemos una paciente muy flaca, esta se puede observar también en su cuerpo, y va a tener las estructuras óseas demasiado marcadas y los ojos hundidos. La fase edematosa se va a caracterizar por una paciente que va a tener la cara hinchada, que va a tener un edema. Puedes aplicarle un signo de Faurea y va a ser positivo. Puede ser tan grave que tenga hasta los ojos cerrados del edema. Ahora, por último tenemos la fase mogólica. La fase mogólica va a ser característica de pacientes con síndrome de Down. ¿Cómo vamos a observarlos? Van a tener orejas pequeñas, nariz en forma de silla montar, cara redonda y ojos rasgados. La exploración de la piel, esta se hace mediante la inspección y la palpación. Primero se realiza la inspección, en donde se observa el tono de color de la piel del paciente. Se observa que no tenga alguna lesión cutánea, alguna cicatriz, petequias, púrpura o algún hematoma. Se observan las conjuntivas del paciente, de los ojos del paciente, que no se presenten pálidos, amarillos o tengan presencia de sangre. Saque la lengua, por favor. Se observa la lengua, que no esté cuarteada, que tenga un color rosado blanquecino. Y después se sigue con la palpación, en donde se busca que no haya ninguna tumoración, alguna masa palpable. Esta parte se complementa con la palpación de los ganglios. En las extremidades se revisa lo mismo. Se toma en cuenta las manos, se revisa la coloración, se observan las uñas, que no estén quebradizas, que no tengan un color pálido, rojizo, al igual que las palmas de las manos. El color pálido es característico de anemia y el color rojo es característico de poliglobulia. ¿Se puede acostar, por favor? Se hace también una inspección en lo que es los miembros inferiores. Por favor. Que la coloración de la piel se acorde, que se observa si hay presencia de cicatrices, de edema, de petequias. Ok, ahora va la exploración física.
La exploración física va a ser cefalocaudal. Empezaremos con la cabeza. La inspección. Tenemos que observar la simetría de la cara, después tenemos que observar el color. La paciente debe tener un color rosado, del mismo color que su cuerpo, no está pálida, y obviamente si tenemos un paciente de color negro o de alguna otra etnia va a tener un color diferente, pero siempre tiene que ser el mismo de su cara con el de su cuerpo. Vamos ahora con la implantación. Empezamos con la implantación del cabello. El cabello tiene que estar sedoso, hidratado, no debe de tener ningún hueco en la cabeza. Después vamos por la implantación de las cejas. Las cejas están completas, tampoco tiene señales de ninguna lesión o que se le estén cayendo. Los ojos deben de estar igual simétricos, no tiene que estar ninguno caído, deben de ser de un tamaño normal, no presenta las conjuntivas ictericia o inyección de sangre. Nos vamos a pasar a la nariz. La nariz tiene que estar simétrica, debe estar medial a la cara, no debe presentar ninguna lesión, cicatrices. Los cartílagos alares no están irritados, eso podría indicarnos alguna infección de vías respiratorias, ya sea alguna rinorrea y que se esté limpiando mucho la nariz. Sus labios se encuentran igual bien implantados sobre una línea, no presentan caídas, no presentan nódulos palpables. La inspección del oído. Para inspeccionar el oído, como lo había mencionado, tenemos que ver la implantación, observar la forma, si presenta alguna cianosis, la pigmentación, si se ve un poquito más roja. Y ahora vamos a proceder a la palpación. Se le tiene que avisar al paciente lo que se va a hacer, se le tiene que avisar que se va a palpar. Primero se tiene que observar y palpar el oído que esté mal. En este caso, los dos oídos los tiene bien. Igual en nuestro caso clínico, vamos a simular que palpamos los dos. Se tiene que palpar y buscar alguna masa, dolor. Tenemos que revisar la temperatura. Igual podemos corroborar tanto la inspección como la palpación en las 10 estructuras del pabellón auricular. La segunda parte va a ser introducir el otoscopio. Vamos a tener un otoscopio. La manera correcta de introducir el otoscopio va a ser levantar un poco el oído, insertar el otoscopio, y cuando insertemos el otoscopio tenemos que preguntar al paciente si sintió algún dolor, alivio o comezón. Lo que se tiene que observar en el otoscopio. En el otoscopio tenemos que observar la membrana timpánica. La membrana timpánica consta igual de 10 estructuras que debemos de corroborar en la inspección. Tiene un color gris aperlado y es translúcida. Bueno, ahora después de la inspección de nariz vamos a palpar la nariz. Tenemos que buscar zonas dolorosas. Con estos dos dedos siempre se tiene que palpar. Y hay un estudio que siempre se debe hacer cuando tenemos un paciente, que es la rinoscopía anterior. La rinoscopía anterior se va a hacer con un otoscopio. Vamos a tomar el otoscopio, vamos a pedirle a la paciente que alce la cara, los tenemos que poner enfrente de ellas, pero ahorita no se puede. Vamos a insertar el otoscopio y en ella vamos a poder observar todos el tracto respiratorio, vamos a poder observar desviaciones del tabique, inflamaciones y también mucosa. Pedirle a la paciente que alce la cara. Vamos a inspeccionarla primero. Primero se tiene que inspeccionar los labios, que no presenten irritación, que no presenten datos de deshidratación, que las comisuras se encuentren correctas, que no tenga aperturas, que no presente úlceras en la boca y que tengan una buena coloración, que no presenten ninguna cianosis. Bueno, la cadena preauricular se va a encontrar enfrente del trago de la oreja. Igual, colocamos nuestra mano y palpamos ambos lados en busca de lo mismo, ninguna anormalidad. La cadena submaxilar. La cadena submaxilar se va a encontrar debajo de los maxilares. Le pedimos a la paciente que alce la cara y palpamos la cadena del otro lado. Bueno, por último vamos a palpar los ganglios submentonianos. Estos se van a encontrar por debajo de la unión de los maxilares inferiores. Bueno, eso sería toda la exploración de cabeza. Ahora empezaremos con la exploración del cuello. Lo primero que haremos es inspeccionar. Veremos al paciente que se siente bien, manos relajadas. En el cuello inspeccionaremos que esté del mismo color de acuerdo a la cara y al demás
la demás parte del cuerpo, que no haya presencia de alguna masa o nódulo y que la movilidad se encuentre bien. Ahora empezaremos palpando la cadena ganglionar submaxilar en ambos lados. ¿Ok? La cadena cervical posterior, cadena cervical media y cadena cervical anterior. Ahora palparemos la cadena ganglionar supraclavicular, buscaremos el pulso supraesternal, pulsos carotídeos, de un lado, del otro, y la movilidad de la tráquea. Ahora, a la auscultación se auscultarán los pulsos carotídeos. Derecho, de un lado, del otro. Ahora empezaremos con la exploración de tórax. Lo primero que haremos es la inspección. La inspección se divide en dos: estática y dinámica. En la estática se evaluará la simetría del tórax, la coloración, la forma del mismo, así como buscaremos la presencia de masas, nódulos, si hay cicatrices o marcas que pueda tener el paciente. Ok. A la inspección dinámica se evaluarán los movimientos respiratorios de respiración. Veremos cómo el paciente inspira y expira, y también podemos aprovechar para tomar la frecuencia respiratoria. A la palpación, primero haremos una superficial por todo el tórax en la parte anterior. Ahora haremos una superficial, esto en busca de dolor. Haremos lo mismo en la parte posterior del tórax, una palpación superficial por todo el tórax y una palpación profunda igual en busca de alguna contractura o dolor que tenga el paciente. Ahora evaluaremos la distensibilidad del pulmón mediante dos técnicas, la de amplexión y amplexación. Pediremos al paciente que inspire y expire. Otra vez. Ok. Comprobaremos los movimientos de amplexación. Pondremos nuestras manos por las costillas, juntaremos nuestros dedos y le pediremos al paciente que inspire y expire. Vemos cómo nuestros dedos se juntan. Ahora lo haremos del lado posterior. Igual le pediremos al paciente que inspire y expire. Con la palpación en la región axilar, para esto le pediremos al paciente que levante su brazo, lo ponga cómodamente en el nuestro. Y esto puede hacerse con guantes o sin guantes. Es preferentemente hacerlo sin guantes, ya que no se pierde nada en la palpación y es un contacto más directo. Empezaremos pegándolo aquí a la pared torácica, hundiendo los dedos hasta el fondo. Aquí palpamos la cadena ganglionar axilar de un lado y se hace lo mismo del otro lado. Le pedimos al paciente que relaje el brazo, lo ponemos aquí. Y sentiremos las vibraciones vocales. Para eso le pedimos al paciente que diga 33. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Ahora procederemos a la percusión del tórax. Primero se hace de un lado posterior y después de un lado anterior. Hacemos siempre cuando percutimos, hay que hacerlo comparando un hemitórax
con otro hemitórax. Ahora procederemos a la auscultación. Primero se hace de un lado posterior, después de un lado anterior. En la auscultación se buscarán ruidos respiratorios anormales, tales como obstrucciones, estertores o silivancias. Igual se hace comparando un hemitórax con el otro hemitórax y le pedimos al paciente que inspire. Otra vez. Lo mismo del otro lado. Inspira. La exploración de abdomen se hace con el paciente en decúbito supino y con ambos brazos a los costados. Primero se realiza la inspección, en el cual se va a ver si hay alguna distensibilidad del abdomen, si tiene alguna cicatriz, algunas petequias, hematomas. Posteriormente se pasa a la auscultación. A diferencia del resto del cuerpo, la exploración del abdomen en cuanto a los 4 pasos tienen un orden distinto. Primero se realiza la inspección, después la auscultación, percusión y por último la palpación. En la auscultación se debe realizar a lo largo de todo el abdomen. Los ruidos peristálticos se producen en el interior del intestino delgado y el intestino grueso, generalmente durante la digestión. Por lo general son ruidos huecos similares a los que produce el agua al pasar por una cañería. Estos ruidos tienen una frecuencia de 5 a 30 por minuto, su tono es burbujeante, fuerte, de tono medio y bajo, y estos ruidos son suaves y continuos, y no están acompañados de dolor. A la auscultación se debe evaluar la frecuencia, la localización, la intensidad y el timbre de estos. Posterior a la auscultación, se realiza la percusión. Esta se debe realizar desde el apéndice sifoides hasta el hipogastrio. Y las fosas ilíacas. A diferencia de la percusión en tórax, solo se realiza un golpe percutorio. Debido a que el sonido es más amplio y prolongado, el segundo golpe apagaría al anterior. El sonido que habitualmente se genera es un sonido timpánico. Posteriormente se sigue con la palpación. A la palpación se palpa el hígado y el vaso. En este caso solo nos vamos a centrar en el vaso. Para la palpación del vaso se va a realizar desde la cresta ilíaca derecha hasta el reborde costal izquierdo. Esto debido a que el vaso crece de manera Se van a oblicua. empezar a hacer movimientos metacarpofalángicos. Hasta llegar al reborde costal izquierdo. El vaso tiene reflejos respiratorios, por lo cual se le pide al paciente que respire profundamente. Respire. Respire. La palpación también se puede hacer de la siguiente manera. Se pone la mano en el lado de la parrilla costal, de manera que el vaso queda más expuesto y se realiza lo mismo. Se realizan movimientos metacarpofalángicos desde la cresta ilíaca derecha
hasta el reborde costal izquierdo. Neurológica, esta se realiza desde el momento en que el paciente entra al consultorio, donde se ve que el paciente esté consciente, tenga una actitud cooperativa, esté orientado en las 3 esferas. Si se encuentra desde ese momento que se está realizando la historia clínica y la exploración física alguna anomalía respecto al sistema nervioso, se debe realizar una exploración neurológica más profunda, en donde se le pregunta al paciente cuál es su nombre completo, si sabe en qué día está, qué día de la semana es, en qué año. Capacidad de comprensión del mismo mediante preguntas o órdenes de complejidad creciente. La capacidad de repetición y denominación. Se realiza la exploración de pares craneales, de masa muscular, tono y fuerza. En esta parte entran los movimientos anormales. Se explora la sensibilidad, se exploran los reflejos osteotendinosos profundos, el reflejo cutáneo plantar, la coordinación y la marcha.